y ayer se han aprobado las siguientes ponencias. Ponencia primera, el primer Congreso Nacional de Filosofía, después de haber abordado en diálogo cordial y con los problemas más fundamentales e inquietantes para el espíritu humano, recomienda la necesidad de fomentar el intercambio de ideas filosóficas entre los hombres de estudio de todas las naciones, en un ambiente de mutua y libre comprensión, considerando especialmente que deben arbitrarse los medios para que los países de América marchen a la vanguardia en la prosecución de esa tarea. Ponencia segunda. El primer Congreso Nacional de Filosofía afirma su adhesión al principio de que la verdad metafísica que persigue y descubre la investigación filosófica trasciende, por conocimiento cierto, las circunstancias históricas en que es definida, pero que ella también debe ser conjugada con los grandes problemas nacionales y las urgencias humanas de la hora presente. Ponencia tercera. El primer Congreso Nacional de Filosofía, interpretando el ambiente preponderante en que sus discusiones se han movido y la coincidencia de numerosas ponencias presentadas en busca de una interpretación integral del ser humano, afirma que además de lo corporal que explica su radicación en el mundo, es necesario el espíritu que explica su destino trascendente, el ser supremo al que debe llegar con su acción libre. Ponencia cuarta. El primer Congreso Nacional de Filosofía, conforme al texto de su nacionalización, propone el establecimiento de una Junta Permanente de Congresos Nacionales de Filosofía, cuya integración provisional al referéndum del Poder Ejecutivo Nacional será la siguiente. Comité Ejecutivo, Universidad de Buenos Aires, Dr. Luis Felipe García de Honrubia. Universidad Nacional de La Plata, Dr. Héctor Llambías. Universidad Nacional de Córdoba, Profesor Nimio Danquini. Universidad Nacional de Tucumán, Profesor Hernán Zucchi. Universidad Nacional de Cuyo, Profesor Ricardo Pantano. Universidad Nacional del Litoral, Dr. Absalón Casas. Este comité ejecutivo estará asistido por una comisión asesora formada por los decanos de las 7 facultades de humanidades del país. Esta Junta funcionará con recursos propios bajo la dependencia de la Subsecretaría Universitaria del Ministerio de Educación. Asimismo, se recomienda que los congresos en la sede universitaria que fije la Junta Permanente. Ponencia quinta. El primer Congreso Nacional de Filosofía propone la creación de una Oficina Nacional de Información Filosófica bajo la dependencia de la Subsecretaría Universitaria del Ministerio de Educación, encargada de difundir en el extranjero la producción filosófica argentina y realizar intercambio de información bibliográfica con centros similares del exterior. Ponencia sexta. El primer Congreso Nacional de Filosofía propone la creación de un centro de altos estudios filosóficos bajo la dependencia de la Subsecretaría Universitaria del Ministerio de Educación con las siguientes funciones. A. Actuar en carácter de Sociedad Argentina de Filosofía para colaborar con los organismos internacionales en la realización de los congresos internacionales de filosofía. B. Fomentar la investigación filosófica por parte de los estudiosos argentinos y obtener los materiales para que ella sea posible mientras no se cuente en el país con las fuentes necesarias. C. Establecer el intercambio regular de profesores e investigadores argentinos con universidades y centros similares de altos estudios de Europa y América. D. Crear un gran repositorio bibliográfico especializado en filosofía con servicio anexo de microfilm que procure obtener también colecciones de las principales revistas filosóficas y a recibir las que periódicamente aparecen. E. Iniciar la publicación de la Biblioteca Argentina de Filosofía, constituida por una colección de clásicos de la filosofía en ediciones críticos y otra colección de obras y documentos para la historia del pensamiento filosófico argentino. Como primera etapa en la labor del Centro de Altos Estudios Filosóficos, el Congreso recomienda se acepte el ofrecimiento del Instituto de Estudios Filosóficos de la Universidad de Roma, formulado en la sesión inaugural. Ponencia séptima. El primer Congreso Nacional de Filosofía comprueba que la actuación de los universitarios argentinos, además de poner de relieve la existencia de vocaciones genuinas por los estudios desinteresados, es un índice del arraigo de la filosofía en la Argentina, a cuyo desarrollo ha contribuido la labor silenciosa de las facultades de Filosofía y Letras,
que han tenido la responsabilidad de la formación de un profesorado idóneo y culto. En consecuencia, expresa el anhelo de ver confirmadas en su jerarquía y en su autonomía propias las disciplinas filosóficas dentro de la actual estructura universitaria y en el espíritu humanista de nuestra cultura occidental. Fue aprobada por la Asamblea en la sesión de ayer una ponencia octava que dice, en consonancia con una de las ponencias que acaba de leer la Presidencia, la cual proclama que la filosofía, si bien tiende su mirada hacia el mundo puro y limpio de las ideas, no puede desentenderse de la realidad, desde el seno de la cual el filósofo, que lo es a partir de ser hombre, las elabora y las eleva, propone a esta Asamblea un recuerdo y un homenaje a todos los argentinos que desde antes de nuestra primera nacionalidad la pensaron y la proyectaron hasta la realidad, combatiendo y sufriendo por ella, y organizándola más tarde, con fidelidad según su leal saber y entender, y que después, en forma anónima o personal, han seguido escrutando su destino y elaborando sus nuevos programas de acción, a los que en fin han pensado en su soledad para el bien de esta Argentina que sentimos afianzar ahora como nunca en el concierto de las naciones soberanas y cultas. Señores congresales, después de haberos informado sucintamente sobre las ponencias ya aprobadas en este primer Congreso Nacional de Filosofía, me honro en anunciar que ocupará la cátedra Su Excelencia el señor Presidente de la Nación Argentina, General Don Juan Perón, con cuya exposición quedarán clausuradas las deliberaciones de este Congreso. Comprendemos el gesto extraordinario de Su Excelencia y de su dignísima esposa, que han querido llegar a nosotros para manifestar el testimonio elocuente de su comprensión y aliento. Por ello recibid, excelentísimo señor y dignísima señora, el agradecimiento que por mi intermedio os hacen llegar los señores congresales. Sin precedencia histórica, según mi entender, un mandatario que supo salir al encuentro de los humildes, sabe también ascender, como hoy lo hace, el alto estrado de la cátedra filosófica para debatir en ella su pensamiento y expresar los fundamentos de su doctrina. Gracias a su fe en la cultura, a la que considera cimiento fundamental de la felicidad de los pueblos, nuestro presidente ha calado con profundidad la significación espiritual decisiva que este Congreso tiene para el destino de la cultura argentina, puesto que solo haciendo balance de sí misma en la reflexión filosófica, solo desde ahí la Argentina puede emprender su gran avenida de perfección sin atajos erróneos, abierta hacia la autenticidad de su perfil nacional. Si el filósofo antaño, como a veces le aconteció a Platón, fue en vano a golpear a las puertas de los estados poderosos de su tiempo para llevar los frutos de su meditación recogida, hoy tenemos la certidumbre desde esta hospitalidad que habéis brindado a la filosofía y que vuestra presencia atestigua nítidamente que ella jamás llamará en vano a vuestra reflexión y vigilia de estadista. Ilustre doctor honoris causa de la Universidad Argentina, os invito a exponer vuestro pensamiento. Clausurando las deliberaciones del primer Congreso Nacional de Filosofía, reunido en la ciudad de Mendoza, República Argentina, pronunciará su discurso el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón.
El primer magistrado de la Argentina expondrá sobre los fundamentos filosóficos que informan la doctrina e ideario peronistas en sus aspectos vitales de reafirmación política, transformación económica y evolución social de la República Argentina y de su posición frente a los destinos del hombre y de la humanidad. Inicia su discurso el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón. Señores congresales, excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica. Pero cuanto he de afirmar se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional de la Nación Argentina. El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo en su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina.
he querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este Congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. Como sería largo exponer aquí una serie de asuntos, por otra parte, harto conocidos por los señores que me escuchan, yo solo limitaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré. Comenzando así por el primer capítulo, para contestar al interrogante de los tiempos presentes. La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o logrará a las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección. ¿De qué importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana? Da pruebas el sentido de la vida actual. Existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general. Es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material, o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección por el cuerpo social. Pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal, o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticabilidad, debemos antes examinar, siquiera en busca de indicios, el panorama que se ofrece a nuestros ojos. Advertimos enseguida un síntoma instante en el campo universal. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de los circundantes. La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima, porque ésta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee. Pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior. Frente a un complejo semejante, que en último término es un problema de cultura y de espíritu, son contados los medios de autodefensa. La civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino de lo exterior pueda resolverse esta incógnita íntima.
El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso, sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual, el resentimiento. Previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada, desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea ante la moral, ante la herencia de la vida común, náusea ante las leyes y los progresos inexorables de la historia, náusea biológica. Es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que a espalda de sagradas leyes se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción, como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. Este operaba sobre un descontento social. La náusea, como entelequia, opera sobre el desencanto individual. En la angustia abstracta de Heidegger, en el terreno práctico, corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar su cabeza. No es, por tanto, la teoría lo deplorable, sino la realidad, la deformación postrera de aquella insectificación, solo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. Reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes. Armado con ella podía el hombre enfrentarse no solo con la áspera y poco piadosa vicisitud de su existencia, sino con la crisis que una evolución tan terminante habría de suscitar en su intimidad. Saberse ligado a los reinos superiores, a las leyes materiales del contorno, le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse. En una célebre fábula de Goethe, le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria. Melusina, reina del país de los enanos, le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía. Le ofrece amor, poder, riquezas, solo que en un grado inferior. Será rey, pero entre enanos. Trasladado al país donde las briznas de hierba son árboles gigantescos, este hombre, el más mísero de los mortales, añora su forma anterior. Y la añora, suponemos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio anterior era inimitable. En el hecho complejo del existir el hombre es sin más una entidad superior. Puede ser igualmente dada a otros paisajes y preferentemente a esos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material. Se ha producido el milagro de la fábula, pero a la inversa. Al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción, y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento,
la difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía, la insectificación. Pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de cero es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado, el Estado mito o una secreta e inconfesada vocación al despotismo. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee honras razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad. No son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es justamente su cancelación. En la consideración de los valores supremos que dan forma a nuestra contemplación del ideal, advertimos dos grandes posibilidades de adulteración. Una es el individualismo amoral, predispuesto a la subversión y al egoísmo, al retorno a estados inferiores de la evolución de la especie. Otra reside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador. En realidad operan las dos un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos, por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, les es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. El idealismo hegeliano y el materialismo marxista, operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general, constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer. De la historia y aún de sus excesos extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo alguno podemos ni debemos permanecer insensibles. Mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental en espacios puramente teóricos, el mundo obraba por su cuenta. Pero si lo fundamental declinó, la fijación práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común. Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de excrescencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida. En esa labor se nos antoja primordial la rectitud, esto es, devolver al hombre su proporción para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso
sigue siendo portador de valores máximos para que sea humanamente, es decir, sin ignorancias. Solo así podemos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento. Sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento fracasado, que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar es en sí y en sus formas presentes algo irremediablemente condenado a la frustración, nos hace estar la dolorosa sensación de que se ha perdido todo contacto con la realidad. Lo mismo tememos cuando se fía a la abdicación de las individualidades en poderes extremos, una imposible realización social. Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales como base de redención y al mismo tiempo nuestra confianza de que no está lejano el día en que sea una persuasión vital el principio filosófico de que la plena realización del yo sustanciales se halla en el